Vamos a hacer una prueba de batería con iOS 18. Por acá ya tengo todos los teléfonos cargados al 100%, todavía están conectados. Entonces podemos ver 100%, 100%, 100%, 100%. Por acá tengo el iPhone 15 Pro Max en 100% también. Por acá está el iPhone 12 con 100% también, todavía cargando. Entonces, como ya todos los teléfonos están cargados al 100%, vamos a desconectarlos todos. Intento desconectarlos lo más rápido posible. Listo, ahora sí. Entonces déjenme, yo acomodo todo esto y ya volvemos. Entonces vamos a acomodarlos en cuanto al año en que salieron. iPhone XS, iPhone XS Max, vamos a colocarlo por acá. iPhone XR, vamos a ponerlo aquí. iPhone SE modelo 2020, vamos a ponerlo por acá. Después seguimos con el iPhone 11 Pro Max. El iPhone 12 vamos a colocarlo por acá arriba, no me cabe casi en la pantalla. Y el iPhone 15 Pro Max vamos a colocarlo por acá arriba también. Entonces vamos a mirar la condición de batería que tenemos en cada teléfono. Entonces podemos ver que la última carga al 100% pues fue ahora, aunque bueno, todavía no me he actualizado bien. Hace 2 minutos, pero literalmente lo acabo de desconectar. Batería en el iPhone XS de 84%. Vámonos ahora con el XS Max. Tan raro, no sé por qué se ve como naranja, pero bueno. En el XS Max tenemos 84% de batería. Última carga al 100% hace 2 minutos, aunque literalmente no han pasado 2 minutos, todavía seguimos en 100%. En el iPhone XR, vamos a mirarlo aquí también, qué condición tenemos. Entonces en el iPhone XR tenemos una condición de 94%. Última carga al 100% hace 3 minutos, aunque igual también acabo de desconectarlo. En el iPhone SE modelo 2020 tenemos aquí una condición de 85%, aunque no sé por qué se me ve naranja. Literalmente yo nunca utilizo el ahorro de batería o el ahorro de energía ni nada de eso, así que pues me parece un poco extraño. En el iPhone 11 Pro Max vamos a ver qué condición tenemos aquí. Aquí tenemos una condición de 81%. Última carga al 100%, pues hace 3 minutos también. Aunque hay que tener en cuenta que el 11 Pro Max todavía lo tengo en iOS 16 y más adelante se van a dar cuenta por qué. Por aquí en el iPhone 12 tenemos una condición de 90%. Última carga al 100% hace 3 minutos también. No estoy muy seguro cómo hace para contar eso. Por acá en el iPhone 15 Pro Max, y aquí tenemos una condición de 87%. Por alguna razón la batería se ha degradado o se ha gastado mucho más rápido de lo normal en el iPhone 15 Pro Max. También la última carga al 100%, bueno, ya dice 4 minutos. Empezamos este video a la 1:11 de la tarde. Aquí en el cronómetro vamos a iniciarlo, más o menos para darnos una idea de cuánto dura la batería. Este video lo estoy grabando con el iPhone 13, por cierto, para las personas que de pronto quieran saberlo. Si de pronto escuchan un poco raro el audio es por eso, ya que el iPhone 13 al no tener puerto USB-C no puedo conectarle el micrófono. Entonces vámonos una hora en YouTube. Entonces Bluetooth, Wi-Fi prendidos en todos los teléfonos. En el iPhone 15 Pro Max tengo los datos activados, bueno, vamos a desactivarlos, vamos a dejarlo solamente con el Bluetooth y el Wi-Fi. Por acá en todos los teléfonos vamos a colocar el volumen y el brillo al mismo nivel. Aquí se me sube un poco. Al mismo nivel, como mitad de este icono. Más o menos, por aquí, por acá. Entonces nos vamos una hora con YouTube y ya volvemos a ver en cuánto nos queda la batería. Vamos a abrir exactamente el mismo video, que es este. Y aquí en el iPhone 8 Plus vamos a colocar un temporizador por una hora. Entonces en una hora volvemos y vamos a ver en cuánto nos queda la batería. En este momento acaba de pasar la primera hora. Era como un video de música variada o algo así. Así que pues bueno, vamos a decir como que una hora de estar escuchando música en YouTube. Entonces vamos a ver en cuánto tenemos las baterías. Para el iPhone XS tenemos 81%. Para el iPhone XS Max tenemos 89%. Para el iPhone XR 82%. Para el iPhone SE modelo 2020 tenemos 80%. Para el iPhone 11 Pro Max tenemos 88%. Para el iPhone 15 Pro Max tenemos 89% y para el iPhone 12 tenemos 88%. Ok, vemos que el iPhone 12 y el iPhone 11 Pro Max están prácticamente iguales, pero tengamos en cuenta que el 11 Pro Max está en iOS 16. Entonces ahora lo que hacemos es irnos una hora en TikTok. Vamos a colocar el temporizador. Entonces vamos a ver cuánto nos queda la batería después de que pasemos una hora con TikTok. Ok, en este momento acaba de pasar la otra hora de estar aquí en TikTok. Ok, entonces vamos a ver en cuánto tenemos las baterías.
Para el iPhone XS tenemos 53%, para el iPhone XS Max tenemos 65%, para el iPhone XR tenemos 57% y pues bueno, por alguna razón el iPhone XR está gastando mucho más batería de lo que debería. Para el iPhone SE 2020 tenemos 46%, para el iPhone 11 Pro Max tenemos 74%, para el iPhone 15 Pro Max tenemos un 83% y para el iPhone 12 tenemos un 67%. Ya vemos que ahora sí el iPhone 12 está gastando más batería que el 11 Pro Max. Ahora entonces nos vamos otras 2 horas, pero con Instagram. Vamos a estar en Instagram por 2 horas. Vamos a estar viendo videos o reels y ya volvemos a ver en cuanto nos quedan las baterías. Vamos ya a silenciar todos los teléfonos, pero van a seguir los videos reproduciéndose porque ya en ese momento el iPhone SE tiene 2% de batería. Así que vamos a mirarlo aquí desde la configuración. La última carga al 100% a la 1:05 de la tarde. En ese momento pues ya son las 4:32 de la tarde. Vamos a mirar aquí el cronómetro, 3 horas 21 minutos. Así que pues bueno, ahí más o menos nos está calculando igual. Lo que más batería ha consumido ha sido el TikTok hasta el momento y YouTube. Aunque por sí yo creo que lo que más batería ha consumido ha sido el Instagram, porque pues ahí es donde más ha bajado la batería, ¿no? La carga. Así que ya vamos a esperar a que se descargue por completo. Así que vamos a colocar otra vez el sonido en los demás teléfonos. Ya está lento, fíjate que ya está un poco lento. Ya, se acaba de apagar el iPhone SE modelo 2020 en 3 horas 27 segundos. El iPhone SE modelo 2020. Vamos a sacarlo ya para un lado porque así hago más espacio para los demás teléfonos que tengo aquí. Entonces todavía faltan 42 minutos de estar en Instagram, así que pues vamos a dejarlos ahí. Por cierto, el iPhone XS también ya está que se descarga. Ya tenemos 16% de batería. Entonces volvemos a ver cómo están las baterías cuando se completen las 2 horas. Vamos a silenciar todos los demás teléfonos porque fíjate que el iPhone XS ya tiene un 1% de batería. Así que vamos a mirar aquí en configuración. Han pasado 4 horas 5 minutos. La última carga al 100%, 1:05 de la tarde. Ya en ese momento son las 5:17 de la tarde. 4 horas 15 minutos. Aunque pues bueno, me están marcando un poco diferentes, pero pues de igual forma están muy cerca uno del otro, ¿no? Así que pues ya simplemente volvamos a la aplicación y esperemos a que se descargue por completo. Y listo, ya se acabó de apagar. Se acabó de apagar el iPhone XS. Faltan 2 minutos para las 2 horas. 4 horas 7 minutos. Bien, ya pasaron las 2 horas de estar en la aplicación de Instagram. Entonces vamos a ver, llevamos 4 horas 9 minutos. Vamos a mirar las baterías en cuánto están. Tenemos ahora un 20% de batería para el iPhone XS Max. Tenemos un 6% de batería para el iPhone XR. Tenemos un 38% de batería para el iPhone 11 Pro Max. Y tenemos un 59% de batería para el iPhone 15 Pro Max. Y tenemos un 22% de batería para el iPhone 12. Ahí más o menos se van haciendo una idea de cuánto dura la batería con cada aplicación. Hay que tener en cuenta que anteriormente con iOS 17 y con iOS 16 el iPhone XR duraba un poco más que el iPhone XS Max. Y ahora fíjate cómo con iOS 18 dura menos. Entonces ahora nos vamos otras 2 horas, pero con el juego de Subway Surf. Pues por acá vamos a abrir el Subway Surf, por acá y por acá no lo tengo. Sí, aquí está. Mira, batería baja, 20% de batería en el iPhone 12. Entonces vamos a dejarlo aquí por 2 horas y lo vamos a ver en cuanto nos quedan las baterías. El iPhone XR ya está a punto de apagarse. Pero que es el iPhone XR, el iPhone XS Max, el iPhone 12, pues ya están a punto de apagarse, ¿no? Vamos a pausarlos por un momento, porque ya el iPhone XR tiene un 2% de batería. Entonces vamos a mirar cómo estaría en cuanto a la batería aquí en la configuración. Bueno, falta 1 hora 51 minutos para completar las 2 horas en Subway Surf. Entonces aquí última carga al 100%, la 1:05 de la tarde. En ese momento ya son las 5:32 de la tarde. 4 horas 30 minutos. Lo que me marca, vamos a mirar, 4 horas 21 minutos.
Pero pues bueno, aquí les estoy mostrando y ya ustedes deciden en cuál creer, ¿no? Vamos a seguir con el juego de Subway Surf hasta que se descargue por completo. Creo que ya se apagó. Parece ser que ya se apagó el iPhone XR, efectivamente. Faltando 1 hora, 35 minutos para completar las 2 horas. 4 horas, 36 minutos duró. Vamos aquí a hacer una pequeña pausa. Porque el iPhone XS Max y el iPhone 12 ya tienen exactamente el mismo porcentaje de batería. Algo bastante extraño. Fíjate, iPhone 12, iPhone XS Max. Y los dos tienen 2% de batería. ¿Cómo es posible que el iPhone 12, que siempre tenía una muy buena batería, va a durar exactamente lo mismo que el iPhone XS Max? Pues un poco extraño, ¿no? Pero bueno, vamos a mirarlo desde aquí, desde la configuración. 5 horas 26 minutos en el iPhone XS Max y 5 horas 33 minutos para el iPhone 12. Te muestro de una vez esta pantalla porque ya están a punto de apagarse. Y vamos a mirarlo acá. Serían 5 horas 19 minutos. Casi lo mismo. Anteriormente el iPhone 12 sí que tenía una mejor batería y por mucho a comparación del iPhone XS Max, pero por alguna razón como que mejorado demasiado y vemos que están prácticamente iguales. Ya tenemos 1% en el XS Max, seguimos todavía con 2% para el iPhone 12. Entonces ahora sí vamos a esperar a que se apaguen por completo. Fíjate, brillo, volumen, todo exactamente igual, no ha cambiado nada. Y fíjate, acaba de apagarse el iPhone XS Max, 5 horas 26 minutos. Y el iPhone 12 también, 5 horas 26 minutos. 5 horas 26 minutos para el iPhone XS Max y para el iPhone 12. Cosa que la verdad es bastante extraño, que literalmente duraran lo mismo estos dos teléfonos. Cuando anteriormente pues el iPhone 12 duraba mucho más que el XS Max, pero bueno, así están las cosas. Entonces vamos a sacarlo. Vamos a correr el iPhone 15 Pro Max a este lado de acá, al lado del iPhone 11 Pro Max. Bueno, en este momento acaba de pasar las 2 horas de estar con el juego de Subway Surf. Vamos a ver cómo estarían las baterías. Para el iPhone 11 Pro Max tenemos 18%, para el iPhone 15 Pro Max tenemos 34%. Ya van unas 6 horas, 12 minutos. Y ahora ya nos vamos con TikTok otra vez, ya que esas son aplicaciones que la gran mayoría de personas utilizan. Entonces ya vamos a dejarlos aquí en TikTok hasta que se descarguen por completo. Si no, lo que pasa es que el iPhone 15 Pro Max suena mucho más fuerte, debería bajarle un poquito más de volumen, más o menos ahí. En cuanto a brillo, volumen, AirDrop, Bluetooth, todo está exactamente igual, ahí sí nada ha cambiado. Estoy yendo al café. Bueno, vamos a parar esto porque ya el iPhone 11 Pro Max está a punto de apagarse. Ya tenemos un 2% de batería, entonces vamos a mirarlo aquí en la configuración. Ya han pasado unas 7 horas 49 minutos. Entonces podemos ver aquí que la última carga al 100% fue a la 1 y 5 de la tarde. En este momento ya son las 9 y 1 de la noche. 9 con 1 minutos. Llevan 7 horas 19 minutos según lo que me dice aquí. Pero pues acá me está marcando 7 horas 50 minutos. Y eso que yo empecé este cronómetro aproximadamente 1 minuto después de que los desconecté o 2 minutos después de desconectarlos. Y pues ya tenemos un 1%. En el iPhone 15 Pro Max todavía tenemos un 18%. Entonces voy a estar aquí en TikTok hasta que se termine de apagar. Y ya, acaba de apagarse el iPhone 11 Pro Max. 8 horas 3 minutos. Mientras que el iPhone 15 Pro Max todavía sigue en un 16%. En este momento ya son las 10:43 de la noche. Vamos a mirarlo aquí en la configuración. Ya han pasado unas 9 horas 32 minutos. La última carga al 100% fue a la 1 y 5 de la tarde. Exactamente igual como con todos los demás teléfonos. Y pues ya tenemos un 1%. Estos videos gastan muchísimo tiempo, así que yo de verdad te agradecería muchísimo que te suscribas, que le des like, que comentes y si es posible que lo compartas. Porque de verdad que gastan muchísimo tiempo, porque inicié como a la 1 y pico, bueno, a la 1 y 5 que los desconecté. Y pues mira, ya son las 10:44 de la noche, todavía falta hacer la miniatura, falta esperar a que se descargue por completo hasta que se apague.
Falta después pasar todos los archivos al computador, a la MacBook. Después hay que editarlos, subirlos. Bueno, entonces de verdad te agradecería muchísimo que me apoyes con una suscripción. Por cierto, ya estamos cerquita de los 30.000 suscriptores, así que pues suscríbete. A ver si llegamos a los 30.000 antes de que finalice el año. Entonces, vamos a seguir viendo videos aquí en TikTok hasta que se apague por completo. Y acaba de apagarse el iPhone 15 Pro Max por completo. Entonces 9 horas 35 minutos. Entonces ahora sí, déjame yo acomodo todo esto porque ya vamos a mirar el resultado. Bueno, entonces ahora sí la cosa viene de esta forma. El iPhone XR tuvo un total con iOS 18.1. Duró en total 4 horas 36 minutos. iPhone XR, iPhone XS Max 5 horas 26 minutos. Aquí sí como algo malo tal vez, porque el iPhone XR siempre había tenido más batería que el iPhone XS Max, pero en esta ocasión vemos que hubo una diferencia y bastante grande, claramente a favor del XS Max, porque este ahora duró mucho más tiempo que el iPhone XR. Para el iPhone XS tuvo un total de 4 horas 7 minutos. Recordemos que el iPhone XS todavía está en iOS 17. No lo he actualizado a iOS 18. Para el iPhone 11 Pro Max, 8 horas 3 minutos. Para el iPhone 12, que también tuvo como algo negativo en cuanto a la batería, fue un total de 5 horas 26 minutos. Prácticamente lo mismo que el iPhone XS Max, cosa que anteriormente no era así. Lo que es el iPhone 12 también le duró un poco más a comparación del iPhone 11 Pro Max, pero ahora vemos que ya no. El iPhone SE 2020 siendo como el peor de todos, 3 horas 27 minutos. Y por último el iPhone 15 Pro Max con 9 horas 35 minutos. Vamos ahora a mirar cómo serían las cosas cuando estábamos en iOS 16. Entonces, con iOS 16 el iPhone XR duraba 7 horas 38 minutos. El iPhone XS Max duraba 7 horas 24 minutos. El iPhone 11, bueno, 8 horas 41 minutos, pero ya saben que el iPhone 11 no lo pude meter aquí porque ya se me dañó, no lo pude volver a prender. Y el iPhone 11 Pro Max, 8 horas 37 minutos, así que pues en cuanto al 11 Pro Max no le ha cambiado mucho debido a que todavía lo tengo en iOS 16. Ya lo que es el iPhone 12, ese no lo tenía en ese momento, y pues el iPhone 15 Pro Max, pues mucho menos. Así que pues ahí vemos cómo han reducido bastante la autonomía entre iOS 16 y iOS 18. Estos videos gastan muchísimo tiempo, así que ya no va a haber más pruebas de batería hasta iOS 19. Así que suscríbete para que no te lo vayas a perder. Déjame saber cómo viste la autonomía de estos teléfonos con sus últimas actualizaciones. Bueno, recordemos que el 15 Pro Max y el iPhone XS están en iOS 17 y en iOS 16 el 11 Pro Max, pero de igual forma déjame saber cómo te parecen. Cualquier duda o pregunta déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.